Ahora escuchás Columnas Agitadoras en Agitando el Avispero. Ya estamos de nuevo en los estudios y esta vez para presentar a la columna de cocina popular, como ya es costumbre todos los martes. Muy buenos días. Polémica. ¿Ya vamos a arrancar así? Polémica, terminamos así la semana pasada. Lluvia de mensajes, escándalos sobre la historia de las empanadas, que aceitunas sí, aceitunas no, pasadiuva sí, pasadiuva no. Dije, bueno, nos enteramos que eran griegas, que llegaron hace siglos a estas tierras. La gente horrorizada que al horno sí, que fritas no, que la Patagonia, que el norte, que el centro, que Cuyo, que Buenos Aires. Bueno, dije vamos a profundizar mientras invitamos a la audiencia a que nos cuentes cuáles son sus recetas sobre qué rellenos hacen, qué pinos hacen de empanadas en sus casas, si tienen mezclas exóticas o no tan populares. Por ejemplo, yo le tiro la que hacía mi vieja, hacía unas empanadas impresionantes, que eran un viaje de ida, rellenas de morcilla y ricota. Ajá. Por ejemplo, he comido acá en la Patagonia empanadas hechas al horno de barro de mondongo, sí, por ejemplo. Y bueno, así infinidad de rellenos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes en sus casas, ¿qué rellenos hacen? ¿Le ponen aceituna, le ponen huevo duro, usan comino, usan nuez moscada para condimentar, usan orégano, alguna hierba un poco más exótica? Bueno, cuéntenos, nos mandan un mensajito. Sí, al 299-4567-347 y vamos a estar compartiendo sus mensajitos. Y vamos haciendo el recetario de empanadas de Junín. La empanada nace, ya sabemos, en Grecia, pero como toda la comida popular y tradicional a lo largo del mundo, nace de la mano de los trabajadores, del campesino, porque ¿cómo nace la empanada? La empanada en realidad es una masa que significa empanar o apanar o envolver en pan. De ahí viene la palabra empanada. Es decir, agarrar un relleno, ponerlo en el disco, digamos, de la masa y envolverlo, arrollarlo, digamos. Así se hacía. ¿Para qué? Para que cuando los trabajadores iban a trabajar al campo, pudiesen conservar más días esa carne que habían puesto adentro de la masa. Lo usaban como esa masa, esa empanada que envolvía ese relleno, era como una especie de una heladera, digamos, claro, portátil. Lo usaban para transportar la comida y que durara más días. Así es como nace la empanada. ¡Qué loco! De los griegos la adoptan los árabes, ¿no? Ellos hacían en la Edad Media usaban una masa que se llamaba filo. Filo es porque era muy finita, casi translúcida. Y bueno, los árabes la adoptan cuando suceden las invasiones árabes en el Mediterráneo, toda la zona de España. Así es como los españoles la conocen. Y bueno, así es como llega a América después, cuando se produce el genocidio de parte de los españoles en todas estas tierras. Entre una de las cosas que introducen en una cultura ya preexistente, la empanada, ¿sí? El primer libro que habla de las empanadas data del año 1500, se llama Libre del Coach, y su autor, si mal no recuerdo, es Ruperto de Nola. Menciona empanadas rellenas de mariscos. ¡Wow! Esas son las primeras empanadas registradas, digamos, oficialmente, pero bueno, ya sabemos que hay algunos datos en Persia que hablan de esta masa rellena unos siglos antes de Cristo. ¡Qué loco! Así que nada menos tradicional en Argentina que una empanada, algo totalmente de afuera, pero que hemos hecho nuestra. Me puse a pensar cómo se hacían algunas empanadas en distintos lugares del mundo y traje algunos ejemplos que me llamaron la atención. Por ejemplo, en Cuba. ¿Cómo se hacen las empanadas en Cuba? Sí, en Cuba hay empanadas, son rellenas de carne, es muy parecida acá a las latinas, carne de vaca, estamos hablando, o de pollo, y se fríen, ¿sí? También se conocen como empanadillas en Cuba. Así que cuando van a Cuba, se piden una empanadilla. En Indonesia
Serían más gruesas las empanadas y están hechas en un pan frito. Es como un pan más grueso, Ajá. con forma de pan, pero Sí. relleno de carne picada, y se fritan, ¿sí? Bueno, su textura es muy similar a la del pan, pero el relleno, esa carne, digamos, ese pino, esa carne picada, en realidad es de atún picado. Y a ese atún se le pone mucho ají picante. Así se comen en Indonesia. Wow. En Bolivia, para los que han tenido la posibilidad de viajar, la empanada boliviana, en realidad en Bolivia cada provincia boliviana tiene una empanada distinta, un relleno distinto, una masa distinta, pero en general se hace un caldo como de sopa, un caldo de pollo con papa, arveja, se le puede poner zanahoria, sería como un guisado o un caldo o un guisado. Bueno, y ese guisado, con ese guisado se hace la empanada boliviana. Lo que sí tiene que llevar sí o sí es papa, ¿sí? En Colombia los rellenos varían un montón, pero también se acostumbra a hacer un puré de papa mezclado con carne molida o con maní, queso, calabaza o guisos de carne o pollo con arroz y verdura, y toda esa mezcla se pone en la empanada. La diferencia en Colombia es que son mucho más chiquitas y tienen forma de media luna y se fritan en aceite. O sea, la forma es muy parecida a una media luna. Y acá viene una polémica. Ay, Puerto Rico. En Puerto Rico, todo es rico en Puerto Rico. sí, se preparan con harina de trigo, igual que acá, o también con yuca. La yuca es una fruta muy parecida a la papa, digamos, por poner, tiene otro sabor, pero para que se ubiquen más o menos, tiene el mismo tamaño, una textura pseudo parecida a la papa. Bueno, y los rellenos son con pollo, con carne de vaca, con pescado, con cerdo, con cangrejo o con iguana. Oh. Ah, eso no me lo esperaba, ¿eh? En Puerto Rico el relleno de las empanadas se hace con iguana, este animalito, una lagartija, lagarto, bueno. Ay, esto sí es muy polémico. Y bueno, vas a Puerto Rico, viste que acá te dicen, no, ¿cómo le vas a poner a la empanada aceituna? Bueno, en Puerto Rico le ponen iguana. Como la gente que nos plantea por qué come piche en esta zona del mundo, digamos. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, hay cosas que suceden. Cosas que suceden en el mundo de la gastronomía mundial, ¿no? Y la sorpresa que me llevé es que en China, en Japón y en Corea, las empanadas son muy populares y son exactamente la misma receta que se hacen en Argentina. Ajá, nos robaron la receta. O nosotros la robamos. No. En China, en Japón y en Corea son muy similares las empanadas a las latinoamericanas, son un poquito más chiquitas en su preparación, pero tienen el mismo relleno, se hacen con carne de vaca, con cebolla picada, con comino, con orégano, se hacen al horno o fritas también, es decir, no hay ninguna diferencia entre las empanadas orientales y las empanadas latinoamericanas, así que tenemos muchas más cosas en común por ahí de lo que uno cree. Y bueno, eso te elegí así al azar países del mundo porque en Corea, por ejemplo, si bien se fríen, también se pueden cocinar al vapor. Es decir, que cuando hablamos de las empanadas, si al horno de barro o al horno de la casa o fritadas, descubrimos que en Corea no las hacen ni fritas ni al horno, sino que las hacen al vapor. No me lo imagino, porque el vapor humedece la masa, claro, la blanda, pero bueno, ellos las cocinan así. Así que a lo largo y ancho del mundo hay empanadas, hay todo tipo de rellenos, bueno, y queremos saber qué piensa la gente, que se animen a contarnos. Mientras, casi ya para ir cerrando, surgió también una polémica sobre las empanadas, que es el tema del repulgue. Es re difícil ese tema del repulgue. ¿Cuál es la polémica? ¿Cuántos repulgues tiene que tener una empanada para ser la empanada perfecta? Nunca me lo pregunté.
¿Vos, Nani? ¿Sabes hacer repulgue, Nani? Sí sé hacer repulgue, pero no cuento los repulgues, o sea, No, yo tampoco. hasta que termine la empanada. Yo aprendí a hacer repulgue de adulta, no como a los 19 años más o menos, que me enseñó una compañera. Pero nunca, jamás le di bolilla al repulgue, debo decirlo. Bueno, es una larga discusión en la gastronomía. Hay gente, por ejemplo, en Tucumán, y Fede nos va a decir si es así en algún momento, que la empanada tiene que tener 13 repulgues para ser perfecta. Wow. Y ahí empieza la discusión de que en algunas provincias argentinas te dicen que con 6 repulgues basta y que esa es la cantidad perfecta. Llegué a leer textos muy extensos donde explican por qué la empanada tiene que tener 18 repulgues para ser. No me Entonces, alcanza bueno, la empanada. es un debate ¿Qué tipo de repulgue? El repulgue original, por eso es polémico, el repulgue original es el que se hace doblando la masa con el dedo sobre la misma masa, Sí. ¿sí? Ajá. La modernización, digamos, de la cocina actual lo simplifica con tips donde vos aplastás con un tenedor los bordes de la empanada. Polémico, ¿por qué? Porque no se alcanza a sellar la masa en su totalidad y si es un relleno de carne picada con mucho jugo, lo perdés. Si es rellena de jamón y queso, perdés el queso. Digamos, entonces, el repulgue tiene su complejidad porque tenés que cerrar bien la empanada para que no se pierdan Claro. los jugos de su interior. Entonces, bueno, ¿cuántos repulgues tiene que tener una empanada perfecta? No lo sabemos. Esa es la polémica de Ay, mirá vos, ¿qué tal el Fede? Viene y me tira esa y yo ahora le voy a empezar a prestar Sí, atención. la próxima voy a contar cuántos repulgues tiene mi empanada, para ver si es perfecta. Voy a ir a comprar. Cuando compre empanada. Perdón, y si todas las empanadas que haces en tu casa tienen la misma cantidad de repulgues. No, jamás. No, no todos son iguales también, me da cuenta, porque algunos sí están buenos y otros como, acá es como, ¿qué pasó con el dedo? Pero no ¿Sabes que tienen- nunca le pregunté ni siquiera a mi abuela? O sea, mi abuela siempre hizo la del Tenedor. Siempre, siempre. De hecho, creo que yo fui la que me animé a hacerme la piola una vuelta y dice, mira, aprendí a hacer este repulgue y le empecé a dar vuelta al repulgue. Pero hay gente que lo hace demasiado rápido y es como, bueno, a mí todavía me cuesta el repulgue. Hay pero gente que lo nunca hace en el aire, con la Sí. empanada en el aire. Bueno, cada uno Técnicas. tiene su técnica Bueno, y su sí, tips. lo hago yo. Ah. Era- en el aire con la empanada. No, lo que vamos a hacer en una columna próxima de esta cocina popular en Agitando el Avispero es hacer repulgues en vivo directamente, transmitidos por Instagram para que la La gente... Nani lo sabe hacer con la empanada en la mano, así que Nani va a ser la demostradora de repulgue. Para que la audiencia confirme realmente si somos capaces de hacer repulgues en vivo de empanadas, no importa el relleno, acá lo que importa es el repulgue, si sale o no, y por supuesto tener un fuego cerca para poder cocinarlas y comerlas. Así Vamos que con bueno, esas empanadas. Bueno, grandioso. Muchísimas gracias. ahora comer empanadas. Uf. Y pensando en nuestro compañero Federico Ruiz, vamos a cerrar el que tiene ahí toda una historia con las empanadas tucumanas, con una canción que habla justamente de las empanadas tucumanas, así que se la dedicamos a él. A ver esas palmas. Esa. Y se viene la chacarera a bailar. La empanada, una comida. Y volvemos porque hay algo que no podemos no decir. No puede quedar afuera, llegan mensajes y este dato es realmente fabuloso sobre las empanadas chilenas. Perdón que le interrumpimos la canción, ahora la vamos a volver a escuchar. En Chile son tan populares las empanadas que durante la presidencia de Salvador Allende gobernó Chile entre 1970 y 1973. Enfatizó el carácter nacional y popular de su proyecto político, diciendo que sería una revolución con sabor a vino tinto y olor a empanadas. A ver esas palmas.
Esa. Y se viene la chacarera a bailar. La empanada, una comida regional de la Argentina. Hay salteñas, hay riojanas, hoy hacemos tucumanas. Empanadas tucumanas, bien sabrosas, calentitas, bien horneadas, muy gustosas. Empanadas tucumanas, bien sabrosas. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.